Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Le Futbolín y hoy tenemos una entrevista muy especial con Luis Fernández. Comenzamos. Bienvenidos un día más a Le Futbolín, el canal de los que saben de esto, y como os he comentado, Luis, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adri, te presento a ti también Muy ante buenas. cámara. Tenemos una entrevista, vamos a tratar varios temas. Al final, para el que no te conozca, va a ser la primera pregunta, un poquito cómo estás, tu situación actual como entrenador, y luego ya hablaremos más de tu etapa como jugador, incluso otros años, ¿no? como míster también. Lo primero, lo que te comento, ¿qué tal estás? La temporada, ¿qué tal? El Cayón, para el que no te conozca, ahora mismo eres entrenador del Cayón, cuéntanos. Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia donde creemos que el club por primera vez ha jugado en esta categoría, hemos hecho historia y bueno, hemos pagado un poco la novatada, ¿no? Al principio de liga creo que hemos pagado el no estar adecuados a esta liga y bueno, y al final pues cuando hemos cogido el ritmo pues ha sido demasiado tarde y bueno, nos faltado 4 o 5 partidos, ¿no? Pero en general pues, contentos porque creo que hemos competido, hemos dado la cara para ser el club y el equipo humilde que empezamos en esta liga y bueno, al final pues te queda ese sabor de boca por lo menos de haber hecho las cosas un poco bien. Yo lo que creo es que, bueno, tampoco lo hemos presentado, así que te podrías definir tú en unas pocas palabras quién es Luis Fernández. Bueno, Luis Fernández es un jugador más en su época de futbolista como profesional. Jugué 16 años en primera y bueno, y a partir de ahí pues estuve 3 años en el Racing, 10 en el Betis y otros 3 años en el Racing. Y a partir de ahí pues bueno, pues empecé a buscarme un poquito, pues bueno, seguir vinculado en el fútbol. Con el Racing estuve de scouting y después bueno, llevo ahora mismo pues las escuelas de Cayón, donde bueno, pues compagino también el ser entrenador del Cayón y bueno, muy contento en ese aspecto. Estamos aquí en tu casa, donde perteneces a día de hoy, como acabas de comentar, y también donde comenzaste un poco tu carrera como jugador. ¿Cómo fueron esos inicios aquí en el Fernando Astoiza? Bueno, fueron muy bonitos, fueron como todo niño que empezamos a jugar al fútbol, buscando pues el intentar llegar a jugar en el equipo de tu barrio, de tu pueblo, y en ese aspecto pues empecé pues con lo que es las categorías inferiores de las escuelas de Cayón, luego en el Cayón, luego me fui al Perines, división de honor, y luego estuve en el Racing Sub-19 y a partir de ahí pues bueno, pues empezó un poquitín la dinámica de estar en tercera, en la gimnástica media temporada, y fiché por el Racing. Entonces, de un año en tercera a un año en primera, pues bueno, muchas veces ha sido muy rápido todo en general. Yo no sé si en aquella época ya actuabas como lateral o en otra demarcación, pero ¿quiénes eran tus referentes en aquella época? Bueno, siempre lo dije, en aquella época mis referentes eran Gordillo, era mi ídolo en ese sentido. Al final tuve la suerte de poder conocerlo yendo al Betis. Pero siempre ha sido un poco de recorrido largo, ¿no? Antiguos laterales con recorrido largo, con ganas de subir y de buscar por la profundidad, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, mi filosofía era pues sobre todo atacar, pero luego pues trabajar, esforzarte y dar el máximo en ese aspecto. No, y como técnico, porque hemos hablado eso de los inicios aquí como futbolista y antes de bueno, pues ya dar el salto lo que sería el Racing, tus inicios como técnico aquí en Cayón, ¿cómo han sido? Bueno, con un poco de inquietud, ¿no? Porque al final ser técnico es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Tienes un grupo de jugadores donde tienes que sacarles el máximo, tienes que crear un grupo donde la unión y bueno, y el que ese grupo se comunique tanto técnico como jugador como técnico. Y bueno, y al final los resultados, ¿no? Creo que en todo deporte siempre marcan los resultados, seas bueno, seas malo, ¿no? Y en ese aspecto, pues empecé el primer año en tercera, estuvimos pues a muy poco de entrar, nos quedamos bueno, pues a 2 puntos, 1 punto creo, no me acuerdo exactamente, cuando entró la pandemia, se acabó lo que es la liga. Y luego hubo otra oportunidad que fue otro año de tercera, donde quedamos campeones, donde bueno, tuvimos esa suerte de intentar lo que no hicimos en el año anterior. Bueno, es que empezasteis como un rodillo.
Sí, Ganabais me absolutamente acuerdo todo que el era, mundo. sí, ganamos 10 partidos seguidos, 10 o 11 partidos seguidos, 10 partidos seguidos y un empate. Y bueno, pues creo que eso nos dio un poco la confianza de creernos un poquitín que la situación pues iba muy bien, que podíamos estar ahí arriba y que al final pues todo suma el que ya estés pensando en poder ganar la liga, y así fue. Y así como has mencionado a Gordillo como lateral referente, ¿tienes en la actualidad algún técnico por filosofía, por forma de jugar, que te fijes un poco más en él que en el resto? No, bueno, está claro que hay muchos técnicos. Zidane, en el sentido como la tranquilidad, la paciencia, el gestionar un grupo, creo que es un tío que al final, pues los que hemos jugado al fútbol tenemos la suerte de poder haber vivido tanto dentro de un vestuario como ahora afuera, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, lo manejas también mucho en ese aspecto, ¿no? Creo que hay muchos entrenadores muy buenos, están muy bien situados sobre todo y muy bien trabajados, preparados en el sentido de que saben gestionar un grupo y sobre todo gestionar lo deportivo, y eso es muy importante hoy en día, ¿no? ¿Y se sufre, cómo se vive cómo es esa diferencia? ¿Se sufre más dentro del campo jugando o en el banquillo? Pues hombre, sinceramente te digo que sufro más ahora mismo en el banquillo. No crea que se podría sufrir tanto, no crea que te podrías llegar a ciertos límites de intensidad, de tensión, de angustia, y creo que este año, bueno, estos 3 años que llevo como técnico, lo estoy viviendo, ¿no? Y al final, sobre todo, pues cuando las cosas no van mal, pues aún sufres más porque ves que no van las cosas, no te salen las cosas, sufres mucho por el club, por el grupo sobre todo, y después en general, pues bueno, por uno mismo, ¿no? Tras comenzar en Cayón pasas por la gimnástica, luego llegas a los pocos años al Racing, y te queríamos preguntar cómo es ese camino hacia la profesionalización como futbolista, cómo lo viviste tú, tanto como persona como jugador. Bueno, como os he dicho antes, creo que ha sido muy rápido, ¿no? Fue de un año estar en tercera mitad de temporada aquí en Cayón, y la segunda vuelta fiché por la gimnástica, y cuando acabé ese año en la gimnástica fiché por el Racing de primera. ¿Y te costó mentalmente? Bueno, era un chaval joven, un chaval con ilusión, con ganas. Está claro que es otro mundo, es otra exigencia, y quieras o no tienes que cambiar. Ya es profesionalidad total, es decir, ya no es igual semiprofesional como estamos aquí, que bueno, pues estás con gente que trabaja su trabajo, pero luego viene a entrenar. Es decir, esto ya es exclusivamente el fútbol, es exclusivamente la oportunidad de poder ser futbolista y de poder vivir de ello. Y en ese caso, pues bueno, pues a mí me dieron esa oportunidad. Fue un año, pues bueno, que no, pues la adaptación, el ser un joven, el que no me dieron tantas oportunidades, jugué muy poco, y a raíz de ahí, pues bueno, pues lo de siempre, ¿no? Intentas buscar la manera de que al segundo año, pues bueno, pues estaba Geli por delante, estaba Gelucho, pues eran jugadores de un nivel muy alto, sobre todo de una exigencia donde pues el entrenador confiaba mucho más en gente más veterana que en jóvenes, que era Irureta, y en ese aspecto pues bueno, pues buscaba la manera de que el segundo año, cuando se marchó Geli, pues vi una puerta donde pues bueno, podía dar ese salto, ¿no? Y al final, pues bueno, por ciertas cosas, pues el fútbol cambia, ¿no? De un partido que te ponen sin confiar en ti, que también la segunda vuelta al principio fue muy sufrida, por decir una forma, con Vicente Miera, porque me acuerdo que ponía a Iñaki Bollaín en el lateral izquierdo, y era frustrante estar tú ahí y no poder, ¿no? Y a partir de ahí me metió, que fue también casualidad, con el Betis en casa, sí. Y a partir de ahí empecé a jugar, y desde ahí no te pues, fue mal. No me fue mal. Y siguiendo un poco con ese hilo de, bueno, pues la faceta como jugador, pero centrándonos igual un poco más en la actualidad de entrenador, en ese Racing, en ese final de tu época, de tu primera etapa en el Racing, había grandes jugadores, ya bueno, pues veteranos como Cervera o Quique Setién, que ahora obviamente son entrenadores de primer nivel. ¿Se les veía ya maneras de entrenador durante esa época ya más adulta en el Racing? Bueno, tú eras joven todavía. Se veía maneras de líderes, ¿no? Creo que era pues gente ya experimentada, gente que llevaba muchos años en el fútbol, y donde pues ya venían de vueltas, en el sentido de que bueno, pues ya tenían esa experiencia de saber manejar pues ciertos compañeros, cierto grupo, y eso, quieras o no, lo veían, ¿no? Y tenías pues un respeto hacia ellos por
por toda la sabiduría que tenían encima. ¿Te veías tú reflejado después cuando volviste al Racing, después de todos esos años en el Betis? Pues obviamente otro nivel en comparación con el Racing, aunque al final el Racing estaba en primera. ¿Te veías un poco esa relación? ¿Te veías en ese puesto cuando volviste al Racing? Sí, un poco de líder, ¿no? Sí, bueno, creo que en ese año volvimos Gonzalo Colsa, Pedro y yo, buscando pues bueno la manera de traer más gente de aquí, de Cantabria, y sobre todo pues de traer más veteranía, ¿no? En ese aspecto pues bueno, éramos uno de los veteranos, uno de que teníamos que tener una responsabilidad hacia los demás, hacia la gente joven sobre todo. Y bueno, y lo primero que tienes que dar pues es bueno, pues el trabajar, el ser el primero, el tener un poquitín de un espejo al que se reflejaran en ti, ¿no? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza o te gustaría en un futuro poder llegar a entrenar al primer equipo del Racing? ¿O estás feliz aquí en Cayo? Bueno, está claro que los saltos que puedas dar más adelante y más arriba, bienvenidos sean, ¿no? Sea el Racing, sea en cualquier lado, ¿no? El Racing está claro que si es del Racing, pues bueno, son los de casa, son los de estar aquí, son de me dio la oportunidad de poder ser un jugador profesional y es lógico que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Pero bueno, es un mundo donde cada día hay más entrenadores, donde cada día hay más gente preparada, donde cada día, pues bueno, dependen muchos aspectos y bueno, creo que es difícil y complicado ahora mismo pues llegar a esas alturas. Hablábamos de esa época en el Racing como ese salto al profesionalismo y encima, bueno, pues nos has comentado que tú también te encargas aquí en Cayón del tema de las categorías inferiores de las escuelas. ¿Ves una gran diferencia? ¿Cuáles son las grandes diferencias que ves entre el fútbol formativo de tu época y quizá el de ahora, en el que puedes estar viendo, por ejemplo, a tu hijo Gaby? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho sobre todo la tecnología. Ayudas, es decir, más información. Creo que el fútbol va avanzando mucho más, sobre todo tecnológicamente, pero yo siempre digo una cosa, aparte de la tecnología está muy bien, ¿no? Pero al final hay que correr 11 contra 11 y quieras o no, el trabajar bien en un campo de fútbol, explicar bien, el formar sobre todo a niños, ¿no? En principio, ¿no? Pero ya en profesionalidad pues creo que es fundamental, ¿no? Fundamental el que puedas buscar la manera de, bueno, pues de lo que haces en los entrenamientos lo puedas plasmar en lo que es en los partidos. Para terminar un poco con tu etapa en el Racing, la primera, tras tus buenos años como lateral aquí en casa, te llama el Betis, que es pues un salto relativamente importante, ¿no? Ya un equipo más asentado en Primera División, que después jugarías Europa, Copa del Rey y demás. ¿Cómo es tu llegada a Sevilla, tus primeros meses? ¿Te adaptas bien? Bueno, me adapto relativamente, con 45 grados el primer año que llegué, pues difícil y complicado, es decir, lo pasé mal y sufrí bastante en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues buscas el que llegas a un equipo ya diferente, un equipo más exigente, un equipo que pelea por Europa, es decir, ya son diferentes metas, ¿no? Aquí estábamos peleando por salvarnos cada año y allí es por meterte en Europa, ¿no? Creo que acerté en ese sentido, busqué la manera de ir creciendo aún más como jugador, como persona, y tuve la suerte, bueno, pues de estar 10 años allí, que tuve más años buenos que malos, ¿no? Tuve un descenso solo, pero a partir de ahí creo que los años, pues bueno, más o menos fueron bastante buenos y muy bonitos en ese sentido. Tras ese ascenso de nuevo con el Betis, el equipo se llena, bueno, pues un poco de, por así decirlo, de figuras con renombre, pues los Benjamín, los Joaquín, los de Nilsson. ¿Cómo era el ambiente en esa plantilla de, bueno, pues un chico que viene de aquí de Cayón a dar el salto a jugar con, bueno, gente que entre comillas en esa época eran superestrellas, por así decirlo, a nivel mediático, como de Nilsson? Bueno, ya era una época ya que ya llevaba yo 6-7 años en el Betis, 5 años cuando venía Benjamín, ya era, por decir una forma, un poco el veterano, ¿no? En la época que yo llegué estaba pues Definidi, Alfonso, Yarni, de los que más, Alexis Trujillo, pues bueno, Tony Prat, que fichó ese año conmigo, bueno, muchos de esos aspectos, pues gente con nombre, gente que ya llevaba muchos años en esta categoría y con respeto, pues bueno, hacia ellos, ¿no? Y sobre todo a aprender de ellos, que era lo esencial,
y ir creciendo cada año en todos los sentidos, ¿no? Como os he dicho antes, ¿no? Sobre todo futbolísticamente, pero como persona, ¿no? Tuve la suerte también de en esa época, pues en los 4 años tener a mi hijo en Sevilla y formar una familia donde, donde siempre tienes ese recuerdo. Se ha hablado mucho de esa plantilla y un poco que, digamos, era un ambiente no del todo serio fuera del campo, por así decirlo. Un ambiente festivo. Aunque dentro del campo rendíais bastante bien. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y no sé si nos puedes contar alguna anécdota graciosa. No, bueno, está claro de que siempre digo que un grupo, si está bien unido y hay un ambiente muy favorable hacia todos y hacia el entrenador y hacia el club, creo que es muy favorable para un futuro, para sacar buenos resultados. Ese año pues teníamos gente joven, gente donde empezaba Joaquín, donde empezaba Capi, donde empezaba Arzu, donde empezaba Rivas, Benjamín estaba con nosotros, Hito, es decir, mucha gente donde, pues bueno, era joven, era con ilusión, era con ganas de pasarlo bien, era con ganas de crecer deportivamente, pero como bien dices, si me estás preguntando, después, fuera de lo que eran los entrenamientos, pues buscábamos la manera de tener una vida muy buena, muy social y sobre todo pasárnoslo bien en sentido de, pues bueno, buscábamos barbacoas, buscábamos intentar llegar a la forma de seguir unidos, de seguir como hermanos, por decir una forma, y de crear pues que ese ambiente de fuera del campo, trasladarlos a dentro del campo, ¿no? Vamos a dejar de lado ya un poco el tema de la fiesta y bueno, es el tema de las fiestas, pero luego llega un momento decisivo que bueno, pues, es esa consecución de la Copa del Rey en el 2005, pero para ti quizá el momento decisivo es unas semanas antes cuando marcas ese penalti, ese quinto penalti, ese sexto penalti contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué sientes cuando marcas ese gol? Porque además es que lo tiras bien, es un golazo. Bueno, pues Iniesta dice que cuando marca el gol del Mundial no sabe ni qué grita. Escuchaba el silencio, celebra? Decía. No, bueno, eso es antes, pero después de marcarlo, ¿cómo es esa celebración? ¿Cómo es ese momento de decir, joder, lo que acabo de conseguir es impresionante? Ahí va. ¡Gol! 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 Como bien dices, es una cosa inexplicable. Son situaciones que no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo buscar la manera de celebrarlo, es decir, bueno, pues me dio por ir a un lado, me dio por ir a otro, es decir, creo que es la alegría más inmensa que puedes tener, ¿no? Sobre todo deportivamente, porque habíamos sufrido mucho, era un ambiente muy hostil, mucha presión en Bilbao, es decir, llegábamos de un empate en Sevilla que ellos tuvieron mucho más ocasiones, bueno, nos daban como ya casi eliminados, ¿no? Que nos iban a eliminar ellos, y al final pues todo pues al final explota en un alivio, en una alegría y creo que pues bueno, para mí esa sensación de meter el último penalti pues al final, como dices tú, haces un poco historia. Siempre me recuerdan cuando llegan a semifinales, me llaman de Sevilla y me hacen entrevistas recordándome pues siempre el penalti. Bueno, pues es una época pues donde tengo que agradecer, ¿no? Que allí se viva mucho más el fútbol, que allí te recuerden mucho más en el sentido de las cosas muy buenas y de lo que había dejado allí. Y después pues al final pues siempre recuerdas ese penalti cuando ganas la Copa. Si no gana la Copa nadie se recordaría de ese penalti, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final pues la guinda del pastel se puso después ganando esa Copa y teniendo ese primer trofeo como persona y como equipo y sobre todo por tener el segundo trofeo del Betis, ¿no? ¿Destacarías ese momento como probablemente el mejor momento de tu carrera deportiva? Bueno, de puntual, no de a ver, está claro que siempre buscas pues, títulos, cosas que te marquen en toda la vida, ¿no? Y creo que la Copa del Rey para nosotros nos marcaron muchísimo, ¿no? Luego pues también tengo, pues aparte del ascenso a segunda, pero luego también tengo lo de la UEFA del Racing, pues bueno, también con Marcelino estuvimos ahí, nos costó, bueno, pues son sensaciones y son cosas que siempre te dejan marcadas, que siempre vas a recordar. Buscando pues eso, el que hayas llegado a un éxito o que hayas llegado a un logro de lo deportivo, ¿no?
Y en esos años, que fueron pues algunos de los mejores de tu carrera, seguramente, ¿no? Final de Copa, con el Betis a buen nivel. No sé si llegaste a soñar o a plantearte seriamente la posibilidad de ir a la selección española. Pues estuve a punto de ir un año estando Luis Aragonés y bueno, allí hay mucha prensa también en Sevilla, ¿no? Hay mucho más periódico, mucha más radio, mucha más televisión y quieras o no, hablaba mucho de que iba a ir a la selección y estaba en un momento bastante dulce en el Betis y tal, pero bueno, no tuve la oportunidad. Creo que había otra gente, bueno, igual con mucho más nivel que yo. Pero bueno, te queda esa espina, ¿no? Por decir una forma, ¿no? De poder haber ido por primera vez a la selección española, ¿no? Tú como futbolista, ¿realmente sabes si te van a llamar o no? ¿O no te enteras hasta el momento en el que el seleccionador dice públicamente la lista? No, yo creo que hasta que no te dicen la lista, supuestamente pues bueno, puedes tener igual alguien que pueda estar dentro de la federación o que pueda intentar más o menos saber que puedes ir, ¿no? Siempre cuando dan la lista hay jugadores que se lo dicen en los entrenamientos y no se enteran, es decir, y se quedan con una cara de a mí, pues bueno, pues es lógico y normal, ¿no? Creo que todos nos gustaría haber ido a la selección por una vez por lo menos, disfrutar como los mejores del país, el estar allí y bueno, y que no, pues eso es muy bonito para los que han tenido la suerte de poder ir. Y bueno, ya vamos al momento clave. Al final Betis consigue la Copa, como ha sucedido en este último año. ¿Qué similitudes, más allá de Joaquín, ves en ese Betis y en este, que al final pueden ser, pues en este, lo que vamos de siglo, los dos mejores Betis que ha habido? Bueno, a ver, buscamos un poco más, creo que el físico y luego las tecnologías, el fútbol yo creo que está más igualado. Antiguamente había muchas diferencias. Pues bueno, Madrid, Barcelona, estos buscaban la manera de cuando ya llevaban faltando partidos tenían unas distancias terribles contra los de los términos medios y luego los de abajo ya habían descendido 3 equipos faltando 5 partidos. Ahora ya no, ahora ya estamos faltando 2 o 3 partidos, todavía estamos todos, tanto por abajo como por arriba y eso es lo bonito del fútbol. Creo que hay ahora mismo, pues bueno, una diferencia donde, bueno, pues que te digo, al final pues era un equipo donde los jugadores supuestamente ahora están mucho más preparados, mucho más exprimidos y donde les exprimen y les sacan al máximo, con más tecnología y con más preparación. Nosotros en nuestro aspecto, pues igual la preparación era menos intensa, estabas preparado, pero no al nivel que igual ahora mismo hay en lo actual del fútbol. Y para culminar con actualidad, ya que hemos mencionado el Betis, tu otro equipo, el Racing, no sé si lo has seguido algo esta temporada con el ascenso, algún jugador que te guste, ¿nos puedes contar algo o no has seguido demasiado? Bueno, no lo he podido seguir tampoco mucho por el sentido de que también estaba con el segunda economía y no tenías tiempo de nada. Encima viajábamos o jugábamos, la mayoría. El filial incluso. Sí, además el filial he visto mucho más en el sentido, pero porque jugaban con equipos que luego iba a jugar yo contra ellos, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de poder ir a verles. Y alguna vez les he visto por televisión. Creo que han hecho una gran temporada, creo que han hecho un logro donde, bueno, pues poca gente igual daba poco por ellos. Sí. Y creo que es muy bueno sobre todo para el Racing, para la ciudad y sobre todo para Cantabria, ¿no? Que vaya y tener un equipo ya lo más alto posible, pues es muy beneficioso para lo que es la región. Y, yo para terminar, hemos hablado del pasado bastante, hemos hablado algo del presente, el futuro qué, ahora cómo se presenta la próxima temporada para el Cayón, cuál es el objetivo, tanto del Cayón como tuyo personalmente. Bueno, pues como siempre, yo creo que es con ilusión de hacer una buena campaña, bajamos a un nivel que ya sabemos cómo funciona esto. Creo que hay equipos que se están están buscando el tener jugadores para competir bastante bien. Vamos a estar entre 4 o 5 equipos donde vamos a luchar mucho por estar ahí arriba y por ganar. Y bueno, y nosotros con la ilusión y con la humildad de intentar hacer lo mejor posible y quedar lo máximo posible arriba, buscando pues bueno, como yo siempre lo he dicho, no me escondo decirlo, ¿no? Que me gustaría ganar lo que es el campeonato, pero sabiendo y soy consciente de que hay equipos también que van a querer hacer lo mismo. Pues nada, Luis, esto ha sido todo. Agradecerte enormemente que nos hayas dejado un rato. Me ha gustado mucho la entrevista personalmente. Y nada. A mí también me ha gustado.
Ya nos despedimos, esperemos que os haya gustado a vosotros también, que os suscribáis al canal y un saludo. Chao. Hasta pronto. Hasta luego.